oportunidad nos encontramos con el señor Edward Junior Mesa Bajo, trabajador de la empresa RIT. En esta oportunidad vamos a hacerles una pregunta sobre el seguro de mercancías. Quisiera realizar una pregunta, la primera que es, por ejemplo, para el transporte de las mercancías, ¿se realiza más antes una tasación? Claro, definitivamente. Se tasa la mercadería según el CIF. Ahora, dependiendo de eso, se cobra el seguro, ¿no? Y ese es el seguro que va... Claro, de todas maneras, tengo que tasar la mercadería. No, bueno, se trabaja con la factura, en realidad, con el invoice. El invoice que te da tu proveedor. Bueno, y otro, si por ejemplo en ese mediado de transporte de la mercancía, el barco sufre una avería o un retraso, ¿qué es lo que debe hacer el vendedor para que pueda entregar la mercancía a tiempo? Como tú me dices, si hay un retraso Claro, por ejemplo, el seguro, es que lo que pasa es que el seguro en atrasos no hay una interferencia, Normalmente las mercaderías vías marítimas de un puerto más lejano puede tardar 45 días. Una vez arribado tienes 60 días todavía que te cubre el seguro, no tiene una cobertura más de 60 días. Hasta 60 días más. Sí, llegado acá, una vez que ya pasaron esos 60 días se pierde la cobertura, ¿no? ¿Qué productos tú mayormente aseguras las cargas? Bueno, yo trabajo con todo tipo de mercadería, como los lentes, gafas, monturas, toda mercadería es como se llama que se puede asegurar, bien sea nueva o bien sea usada, toda se puede asegurar, ya se depende de cada cliente si lo quiere hacer, ¿no? Y el proceso, por ejemplo, ponte que yo soy cliente y yo deseo asegurar mi carga, o tú deseas realizar ese despacho. Entonces, Ya. ¿cómo haces tú el proceso? Te pido el invoice. Primero. Definitivamente, con el invoice yo ya te calculo tu prima. Ya, entonces solamente yo pago eso y ya prácticamente... Ya la carga ya viene asegurada, ¿no? Ujú. De puerto a puerto. Claro, de puerto a puerto. ¿Alguna anécdota que hayas tenido, por ejemplo, una Bueno, carga? sí he tenido, o sea, casi nunca se presentan casos de pérdidas, muy difícil, porque difícil escuchar una noticia que el barco se hundió, ¿no? O un avión se cayó. Pero sí me ha sucedido que aseguré una mercadería en Panamá, pero el contenedor llegó a puerto y estaba con el precinto ya dañado, ya no, ahora no, como ven el preñado igualito, el contenedor no tenía precinto. Tiene un transcurso que llega el barco al puerto, en el puerto revisan el precinto no es, lo tienen que asegurar nuevamente para dejar el puerto para que vaya a un depósito temporal. En el depósito temporal, a la hora que emiten el volante, te dicen también que no es el precinto de origen porque uno detalla, la gente de carga detalla el precinto. Se recomienda hacer previo, ¿no? De parte del almacén, el depósito temporal. En este caso, como en la mercadería súper urgente, numeramos la DAN y a la hora del aforo, sorpresa, sí, faltaba un montón de mercadería, ¿no? Pero ahora, parece que había sido maniobrado dentro del barco. ¿Por qué? Porque las cajas vienen... No, las cajas, o sea, que parecía humedad y las cajas se pudren. Como lo han expuesto y han abierto, o sea, el contenedor no ha venido sellado completo. O sea, ya han abierto, han manipulado por ahí en el barco, de hecho que debe entrar agua, no me supongo, y la mercadería, o sea, las cajas estaban dañadas, podridas, ¿no? Ya por ahí era una primera vista, hicimos las tomas de fotografías, avanzamos ya con el aforo que teníamos. Luego tú tienes 7 días para llamar al seguro y presentar tu caso, ¿no? Había un faltante de cerca de $8.000 en mercadería, pero ahora acá, como yo le explicaba un poco a Cristian temprano, nosotros acá en el Perú hay bastante subvaluación. Y o sea, mercadería que se compra en el extranjero no es lo que viene acá, ni las grandes empresas como Saga, Ripley, no declaran al 100%. Ellos pueden declarar de repente un 80, 90%, ¿no? O sea, pero no declaran el 100% porque siempre quieren evitar impuestos. En estos casos de estos clientes menores, ellos todavía su subvaluación es 50%. Y o sea, prácticamente como yo presento un invoice que yo declaro ante aduanas, base ese invoice,
la aseguradora me va a decir, ¿no? Si mi mercadería, por ejemplo, mi mercadería era una docena de lentes que yo lo declaro a $8 ante aduanas, pero realmente el cliente no le costó 8, le costó 20. Pero, ¿qué manda? Lo que tú has asegurado, pues. Y pudimos recuperar esa cantidad que se había declarado bajo su evaluación, pero no el total ya de la pérdida, ¿no? O sea, porque la pérdida había sido superior, definitivamente. Y eso fue un caso que me pasó. Sí se logró recuperar, como te digo, parte de eso. Y bueno, y en parte de eso también, ¿usualmente pasa eso o son casos fortuitos? No, son casos muy fortuitos, como te digo. O sea, el barco no se hunde y, o sea, y los precios si vienen dañados, normalmente casi no falta, porque es que es muy difícil que te roben en un barco, pues, pero sí sucedió, se presentó la denuncia, todo, se presentó, como te digo, presentamos el reclamo con la DAN, con el seguro que se había pactado, el invoice, todo lo referente según esa carga, ¿no? Pero ahora, como te digo, o sea, no es frecuente esto, pues no normalmente viene un precinto roto, pues muy difícil. Una pregunta es, ¿tú sabes más o menos en qué casos la aseguradora o el seguro no cubre No la mercancía? Por ejemplo, yo aseguré a nombre de Cristian, allá saliendo de un puerto no X, Nimbo por decir, ¿no? Llegó acá y Cristian hace un traspaso al joven, acá Arturo X persona. Ya el seguro pierde cobertura, pues ¿por qué? Porque el asegurado es Cristian, no es él, pues. Y o sea, el seguro te llega a cubrir incluso acá, donde está el depósito temporal. Ahora, los seguros más que todo son full cobertura, robo total, robo parcial. La mayoría de seguros es cobertura total. O sea, es como acá, ¿no? Pacífico, te asegura el carro, te conviene asegurar pérdida total, no un porcentaje del vehículo, ¿no? ¿Y tú recomendarías más utilizar las pólizas flotantes o las individuales? Normalmente para cargas que son grandes, en el tema de vehículos, por ejemplo, se usa para cada auto se utiliza una dúa, se utiliza la flotante. ¿Por qué? Porque vienen flotas de 40 carros y a veces los carros no llegan en un solo barco. Llega un barco y de repente a la semana siguiente está llegando otro y descarga, y eso va con cada carro una dúa. En cambio, si es una mercancía, normalmente yo utilizo la individual, que es para cada carga específica, ¿no? Tal vez tal carga. ¿Por qué? Porque es una sola, pero en caso que se utilicen un montón de dúas, numeración X para los tractores, Volvo, cargas que se necesiten una dúa por equipo, utilizaría la flotante, ¿no? Y bueno, ya para culminar ya, entonces, todo lo que hemos escuchado, ¿tienes alguna empresa? O sea, ¿tú sabes cómo es el proceso? Por ejemplo, si uno es nuevo, desea asegurar su carga, no contigo, sino con otra empresa. ¿Qué es lo que Acá recomendaría? hay un montón de brokers, se trabaja con varias. Pero, mira, ¿qué pasa? Que Aseguranza es una de las pioneras acá en lo que es seguro de mercancía. Vas a encontrar varias nacionales. Aseguranza es una empresa internacional. No asegura, tiene su puerto de origen, o sea, su oficina principal que está en Argentina. Pero ellos, por ejemplo, anualmente vienen una vez al Perú. Y, o sea, en estas ferias que hay de comercio exterior. Y los puedes encontrar ahí vas a encontrar muchas aseguradoras, pero tú entras a la página de aseguranza, lo vas a ver en México, en Brasil, en varias convenciones que hay a nivel de lo que es Feria Internacional de Comercio Exterior. Recomiendo a ellos, definitivamente. Ya, pues, bueno, entonces, muchas gracias por tu tiempo y invitación. No te preocupes.